Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues mira, te comento. Jadesillo patrocina esta reacción, nos trae a Muses. Curiosamente, la canción se llama Spain. Ah, mira. Es un cover de la canción de Chick Corea, ¿vale? Así que, bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Ya las conocéis, se las hemos traído varias veces aquí al canal, así que a disfrutar. Vamos allá. Vale, vamos a parar aquí con el solo de bajo de Yuna, Serita. Hay que decir, bueno, que esta es una composición que a mucha gente le sonará, ¿no? En cuanto la ha escuchado, es una canción muy famosa de Chick Corea. Es jazz fusión con un poquito de algún palo flamenco, música latina, también virtuosismo clásico. Tiene aquí progresivo, incluso hay un poquito de paso doble, es decir, reminiscencias que recuerden a España, Sí, ¿vale? además que ha habido, se ha puesto Yuna ahí con en unos acordes ahí que me recordaban a Paquito el chocolate. Digo, uy, A ver, es esto que es muy copla, ¿eh? Ese bajo. también, claro, es que no todo,
el concepto de lo que le puede sonar a España, a la gente de fuera, pues Sí, bueno, claro. puede ser muy difuso, pero bueno, sí, tiene cierto aire, digamos, con raíces latinas o, eh, bueno, que puede sonar un poquito al concepto que se tiene de España, sí, puedo identificar cosas. Y claro, de hecho, si no recuerdo mal, también pues tiene cierta influencia incluso del concierto de Aranjuez. Es decir, Chick Corea fue cogiendo influencias de aquí y de allá para componer esto. Y claro, ahora en la versión de Muses, bueno, pues es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en la guitarra, que a mí me pegaría que fuera una guitarra más limpia y sin embargo he elegido una guitarra con distorsión, bastante distorsión de hecho. Em, pero todo muy controlado, todo muy expresivo. Hacen mucho cuidado de cada nota que están tocando, están respetando el carácter de la canción original, mucha atención al cómo tiene que ser de dinámica, los contrastes, el cómo se va creando esa tensión. Eh, bueno, hay que decir que aunque no me termina de encajar nunca el estilo de esta guitarrista, em, reconozco que es muy buena, pero no me termina a mí de De llegar. llamar la atención. Sí, no, es decir, a ver, reconozco lo buena que es, pero nunca me ha terminado a mí Enganchar. de enganchar, efectivamente, enganchar. Es como, a ver, Ingui reconozco lo bueno que es y a mí no me engancha, ¿vale? Pero sé lo bueno que es. Pues me pasa lo mismo con esta guitarrista. No me termina de llegar. Al igual que sí, por ejemplo, me pasa con, sí me llega siempre lo que toca Yuna Serita al bajo, Yuna, sí. o con el resto de miembros. Me gusta mucho la teclista, la batería también me encaja y la guitarra, eso. No sé por qué, pero no me termina de encajar. Sin embargo, sé que es muy buena. ¿Vale? En conjunto está muy bien. De hecho, esa guitarra distorsionada es una disonancia que es muy curiosa. Desde luego, es una elección con carácter. Llamativa. Llamativa. Sí, sí, sí. Yo creo que esta canción quedaría mejor con una guitarra con menos distorsión, por lo menos. Pero bueno. Em, en general, todas están muy bien. Todas están muy bien. Sí, a ver si Ninguna ahora pega. A ver. la dejan hacer un solo ahí a Canadá. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, ahora iba a empezar el solo de Suzaku, pero yo creo que Fukai debe de tener también aquí su momento, porque el teclado es un instrumento que en esta canción también está muy, muy, muy presente. Sí, Y yo creo que todas deberían de tener su momento de protagonismo, pero en general, bueno, es una banda de gente muy escogida, de gente muy, muy, muy buena en lo suyo de cada una de ellas. Venga, terminamos con el solo de Yuna y empezar ahora el de Suzaku.
esto que está haciendo con la guitarra es como el enlace, ¿no? De una parte de un solo, acaba, hacen, digamos, ese enlace en común y después van a lo siguiente, ¿no? Ahora, después de esto, enlazarán con el tema de del tema sincopado. Oye, el teclado ha sido absolutamente impresionante, Brutal. ¿no? Es todo un eje armónico y narrativo de esta canción. Acordes suspendidos chulísimo, una dinámica muy respetando la herencia clásica, digamos, que resuena de la música española, cómo atacaba, ¿no? Es decir, una articulación muy, muy clara, Sí, como el control del staccato, ¿no? Y de los ligados que hacía, muy jazzístico, ¿verdad? Bueno, además le estaba mirando las manos y yo estaba pensando, digo, si tuviera que hacer yo eso, sí, 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 sí. No se trata de, como digo, de exhibicionismo, es decir, cada nota va con su intención narrativa. Veo innecesario que se haya tenido que levantar porque tiene que ser incómodo tocar el teclado de pie, ¿vale? bueno, ha habido casos que tocaban de pie también. Sí, Jerry Lee Lewis en su época, ¿no? sí, bueno, sí, sí, Era muy aficionado a levantarse también. sí, pero Jerry Lee Lewis tocaba hasta con el pie, ¿vale? Con el talón. Bueno, que me ha sacado un poquito del solo. Que estaba ahí Suzuka haciendo un regeo con la guitarra, pero como lo hacía con la distorsión, ¿sabes? Me desconcentraba. Bueno, nos queda un posible solo de Suzuka y de Y de Kanade. Canales, sí. Ujú, ujú. Y mira, que retomando con el tema del solo de Yuna Serita, em, me ha gustado más por la intención y por la musicalidad que por la ejecución, ¿vale? Porque ha tenido momentos en los que no le terminaba de sonar limpio, limpio las notas, ¿vale? Yo creo que Yuna es más de... Su potencial está en la parte, digamos, rítmica y de acompañamiento que en la parte de hacer solos, me parece a mí, o por lo menos en esta actuación en concreto. Bueno, vamos a seguir. Vamos a pararle un segundo que sea... Se ha ahí. bugueado. Se ha bugueado, no pasa nada, ¿vale? Cosas del mal tiempo que hace fuera. Lloviendo nunca es buena idea grabar, pero bueno, son cosas que tiene. Vamos a recuperar el solo del principio porque me parece una lástima haberlo interrumpido.
hemos tenido el solo de aquí de Rie. Y bueno, ¿qué te ha parecido el solo? Pues la verdad que está muy bien, pero es que estaba pendiente ¿De qué? de la cara de Yuna, Ah, que bueno. estaba casi bostezando. Digo, se va a dormir. No, a ver, Está ahí tocando y le estaba. Digo, mira, se está. yo, yo la he visto como una cara como así, como haciendo así. Digo, se está. Yo creo que eso lo hacía para despertarse un poco. Digo, mira, se está. O se está aburriendo o se está durmiendo, tiene sueño. No, bueno, yo la cara que he puesto la veía como en su mundo, pero sintiendo la música, no por No, sí, bueno, claro. aburrimiento. Pero, hombre, la verdad Es que como, el solo ha estado potente. Además que ha hecho muchas cosas. ¿O no? sí, ha hecho mucho tipo de técnica diferente, ha hecho tapping, ha hecho ligados, ha hecho buenas articulaciones, uso de la palanca del trémolo. Eh, a ver, a mí es que no me llega esta guitarrista. No. Em, no me termina de llegar. No, No te enganchas, ¿eh? no me engancha en absoluto. Creo que además tiene una técnica que se ve que es buena, pero toca bastante, no sé, toca sucio para mi entender, ¿vale? Entonces, no me termina de llegar. Creo que hay gente mucho mejor que ella por ahí. Y de hecho, creo que es el eslabón más flojo de las cuatro. Pero bueno, a ver, tiene esa fama, tiene ese reconocimiento. Y lo mismo hay algo que a mí se me escapa. Pero que Claro, si lo tienes efectivamente, por algo, ¿no? efectivamente, es decir, si la reconocen con ese nivel, lo que tú dices será por algo, pero a mí no me llega. Porque será que busco otro tipo de cosas o que yo entiendo las guitarristas de nivel top. Yo creo entender que todas las notas tienen que ejecutarse con una limpieza absoluta, a pesar de la técnica que tú utilices, si eres más velocidad, si eres más extremo, si eres más jazzístico, si eres más bluesero, si eres más de lo que tú quieras, ¿vale? Pero que, sin embargo, pues ella utiliza ese tipo de forma de tocar que a mí no me llega. No te llegue. Sin embargo, Joder. se ve que tiene control, se ve Sí, que... sí, a mí no me ha disgustado, la No, verdad no, no, no. que. De hecho, la segunda parte del solo me ha gustado mucho más que la primera parte. La segunda parte del solo sí he visto que me ha llegado más. Tiene buena ejecución con los ligados. El tapping me ha parecido un poco pobre, pero lo demás bastante, bastante bien. Pero lo digo, que a mí es que no me llega. Pero bueno, tampoco es que... mm, pero lo dicho, reconozco que es buena, pero a mí no me termina de encajar. ¿Vale? Lo que más me ha gustado de momento de los solos ha sido precisamente la El teclado. teclista. Sí, el teclado es lo que más me ha gustado. Y mira que me suele gustar muchísimo Yuna, pero creo que hoy no tampoco tiene el, el El día. día. Sí, sin embargo, ha estado soberbia en cuanto al tema de teclado. Me parece que Fukai se ha salido, pero se ha salido. Ahora, no sé si Canadá va a tener su momento. Me da a mí que no. Bueno, no sabemos. Muy mal. Quedan 5 minutos de canción todavía, así Ah, que ay, bueno, eh, entonces me callo. tiemp- tiempo hay, ¿no? Bueno, pues Canadá Exacto, que bueno, para los que no hayan caído, pues es la batería de Koei, Ninja Prodigio también de la batería, así que bueno, esperemos que tengan su momento. Venga, un poquito para atrás. Para hablar.
Pues Buah. dicho y hecho. Mm. Dicho y hecho, tenemos ahí el solo de Canadá. Ha sido un solo pues, bastante extenso, que ha hecho de todo. Ha empezado de menos a más en cuanto a nivel de exigencia y poco a poco iba complicándose más la cosa. Polirritmias, acentos desplazados, cambios sutiles, el uso de los platos ha sido fantástico, con sus notas fantasma, con sus fills. Todo muy melódico, nada así súper explosivo, manteniendo el groove, patrones complejos, un nivel muy, 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 muy alto. Pero mucho. Pero mucho, Ya, efectivamente. ya al final, cuando ha empezado a hacer ahí, digo, le han salido otros dos brazos por ahí. Madre mía, ¿eh? Sí, sí, Menudo sí, solo sí. se ha marcado la moza. Totalmente. Me quedo con el mejor solo, ¿eh? De, de Sí, toda la canción. sí, 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 efectivamente. Nos quedamos al final. Coincido contigo. Canadá y luego, pues, sí, O Fukai. Fukai, Con ¿eh? Fukai, sí, efectivamente. Pero, a ver, en conjunto la canción ha sonado muy bien, ¿vale? Es decir, a pesar de las pegas, entre comillas, que he puesto, es más en cuestión de gusto personal que otra cosa. A ver, evidentemente, si alguien tiene el reconocimiento de la profesión, em, el nivel lo tiene, ¿no? Así que ninguna pega. Además, que este grupo son cuatro músicos que, reconocidos por todo el mundo, son gente muy escogida, ¿no? Todas tienen muchísimo talento y dominio de su instrumento. Así que, muy, muy bien. Pues nada, pues Jadecillo, de nuevo, gracias por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las reacciones. Una forma de apoyarnos es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Y bueno, pues ya sabéis, si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.